Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Amigos de Quinto Cambio, esta vez los vamos a sorprender, ¿eh? Una nueva propuesta en nuestro podcast. Antes que nada, voy a presentar a mi querido compañero, el señor Nacho de Tito. ¿Cómo estás, Nachito? Todo tranquilo, acá expectante, a ver a qué me traes hoy. Bueno, Porque ni bueno, yo, ni yo sé de qué vamos a hablar en conjunto, así que veremos. vamos a jugar un rato porque la consigna del día es esta. Esta es una opinión personal. Vamos a debatir con Nacho y vamos a debatir con los que están del otro lado para ver si están de acuerdo o no. Es una definición que alguna vez me robó un colega, pero no importa. No está patentada, pero está antes en nuestra página. Así que la vamos a repetir. Ronaldo es el eslabón perdido entre Maradona y el resto de los futbolistas. Esta es una postura de Daniel Massa. ¿Sí? En realidad, la frase es un poquito más larga. Ronaldo es el eslabón perdido entre Maradona, Pelé y el resto de los futbolistas. ¿Qué significa? Yo lo pongo a Diego, a Pelé, escalón 2, pero casi en el mismo nivel de Diego. Y para mí el 3 histórico del fútbol es Ronaldo el fenómeno. Ronaldo el Gordo, Ronaldo Nazario. Para mí es el número 3 de la historia del fútbol. Es una opinión personal. Como siempre decimos, el fútbol lo que tiene algo si tiene algo lindo es que es materia opinable, pero será interesante repasar por qué sí o por qué no, y sobre todo porque es una opinión que uno la ve y choca bastante con la opinión de la mayoría. Vamos a ver diferentes medios que Ronaldo por ahí aparece en alguna de estas listas, pero nunca tan arriba, nunca en el número 3, Nacho. Hay siempre otros nombres antes. Así que bueno, Sí, debatiremos un poco por qué puede ser que sí, como es en mi caso, y vos me dirás qué opinás al respecto. Así que mira, vamos a ir yo pensando en esa. te lo voy a decir, para mí no es top 3, pero si alguien me dice que es top 3 le doy la derecha completamente porque, bueno, o fenómeno, yo siempre dije que es el mejor Ronaldo de la historia. Siempre que me dicen, no, para vos Cristiano no está entre los mejores, digo, primero que es el mejor Ronaldo, después podemos hablar si es el mejor de la historia. Porque ni siquiera es el mejor Ronaldo. Cuando sea el mejor Ronaldo, ahí podemos hablar con el resto de los apellidos. Esa fue siempre mi frase para decir, cuando decían Cristiano Ronaldo para vos no es de los mejores de la historia, bueno, primero que pasa el otro, después hablamos. Pero no, el fenómeno, bueno, una bestia, yo no lo tengo top 3, pero quien lo diga no tengo mucho para refutarle. Sí, tal vez tengo para decirle otros, porque para mí otro Bueno, está más arriba, pero bueno, dale, dale, perfecto. veremos el punto. Dale, perfecto. Bueno, para empezar, y sobre todo para ver dónde estamos parados y sobre lo que estamos hablando, vamos a primero ver unas listas de varios medios o varios, digamos, entes de análisis de cifras y demás, y cómo colocan a los jugadores en su mayoría. ¿Sí? Tiene que ver, podríamos decir en el fútbol, tiene que ver que hay una erupción grande de dos jugadores que en los últimos 20 años han escalado posiciones históricas que no se tocaban hacía mucho tiempo. Es decir, si esta misma charla lo hubiésemos tenido hace 25 años, la pelea era entre Maradona, Pelé, Maradona, se podía sumar Di Stefano, se podía sumar el Flaco Cruyff, pero todavía Zidane seguía jugando, si uno lo quería poner como el mejor de la actualidad, o Ronaldinho Gaullo, Ronaldo mismo todavía estaba en actividad, pero nadie veía que los pusieran a la altura o por encima de Maradona y Pelé. Cosa que sí ha pasado, y creo yo, me dirás vos, Nacho, si estás de acuerdo o no, por cómo se mueven los medios en el día de hoy y sobre todo cómo se mueven en estos últimos años, cosa que sí ha pasado con Messi y Cristiano Ronaldo. Sí, A ver, yo no te digo hay, solamente los hay una medios, bomba importante. Sí, sí, no, no, no digo que yo sea no te la única, digo, no digo que sea la única, el único argumento que tienen los medios, pero sí me yo creo parece que, que, yo creo que lo que está más claro. ayuda a esto es no el cambio de reglamento, porque no hubo un cambio de reglamento, sino el cambio del arbitraje. No porque Total. los árbitros sean mejores o peores, digo porque ha cambiado un poco el cuidar a los jugadores. Antes es muy difícil encontrar un jugador que no haya tenido lesiones graves, que no haya estado, o que no haya estado fuera por patadas, por mencionar uno de los que ya mencionamos, Pelé, hubo dos mundiales que se los pierde por lesión, uno por una lesión inguinal y el otro porque lo sacaron a patadas. Dicho por los propios medios ingleses, ¿no? Que estamos Li- inventando nada acá. Eh, Literalmente. O sea, lo sacaron patadas literalmente. Literalmente, le empezaron a pegar hasta que no pudo jugar más. Y fue el único de los cuatro mundiales que disputó que no ganó. Un récord creo que nadie va a superar, salvo que Mbappé pueda ganar dos próximos mundiales consecutivos, siendo el 26 y el 30. Creo que nadie lo va a poder superar, al menos en el corto plazo. Eh,
pero después el cambio de reglas es muy evidente también, ¿no? Hoy en día, si obvio. vemos cómo le pegaban a Maradona, mismo a Di Stéfano, a Puskás, a Pelé, sin ir más lejos, a Robbie Baccio, digo, o a Cruyff, hoy cualquiera de esas patadas, No, hoy son 3 4 fechas de suspensión. no, ni hablar, Hoy ni al hablar. habilidoso se lo cuida muchísimo, se piensa mucho más en un juego mucho más fluido, que sea más atractivo para el espectáculo, y no es para criticar al fútbol actual, porque en todos los deportes se está haciendo, ¿no? El otro día, Total. por suerte, tuve la oportunidad de entrevistar a un ex jugador de waterpolo que también me dijo que en el deporte de waterpolo están haciendo esfuerzos para que sea más transmitible por televisión, para que sea más atractivo para el público. Lo mismo el básquet con la NBA, lo hemos dicho. Todos los deportes van para el lado de que sea más atractivo y que tenga más show. Y obviamente un partido, tal vez la final de la Eurocopa del 92, no te va a traer tanto como cualquier partido de Champions League de hoy en día. Sí, sin dudas. Esto que vos decís es fundamental. A ver, hay varios cambios que transcurrieron en un tiempo histórico muy corto. La famosa ley Bosman, el cambio de sistema tanto en Champions League como en Copa Libertadores, ¿sí? El cambio de cantidad de equipos que se juega, con los que se juegan los campeonatos del mundo, bueno, hizo que se produzca una revolución desde finales de los 90 en adelante y queramos o no, Messi y Cristiano Ronaldo son hijos de Sí, el nacimiento de todo esto porque ninguno de los dos jugaba en la previa a este cambio de reglas. Dicho y marcado esto, no va en detrimento de lo que ellos han hecho, sino que se explica por qué otros tantos que uno los puede analizar con unas carreras extraordinarias, decir, ¿cómo no llegaron cómo no tienen los mismos números? Bueno, no tienen los mismos números porque no se jugaban tantos partidos, porque se jugaban diferentes torneos, porque para clasificar a la Champions tenía que ser campeón, pues si no, no la jugabas, no la veías ni en foto en la Champions League, que en ese momento era la Copa de Campeones, era mucho más reducida, era en sistema eliminatorio, bueno, un montón de cosas, sí, de la misma forma que se jugaba mucho menos para las elecciones, ¿sí? No es casualidad que hoy se rompan todas las marcas de goleadores históricos de la selección, entonces claro. parece que los últimos 90 años al fútbol no se jugó, se empezó a jugar ahora, hace un ratito, y bueno, nada, por decir una pavada, Geoffrey Hurst, que tiene 3 goles en la final del mundo, récord que pudo igualar Mbappé en la última final, ¿sí? Está lejísimos en la tabla de goleadores históricos de el famoso Harry Kane, que, bueno, viene jugando, no porque Harry Kane no tenga méritos para ser un gran goleador, estamos hablando de un tipo que fue campeón del mundo con Inglaterra, ¿sí? Y en ese momento la cantidad de partidos que jugaban era así chiquita para la selección, en Sí, comparación sí, a los sí. que se juegan hoy en día. Sí, Bueno, además también el tema del comienzo de las competiciones internacionales. Yo lo dividí esto más o menos en varios quiebres que tuvo el fútbol como para también darle un poco de contexto a lo que uno decide, ¿no? O sea, antes de la Segunda Guerra Mundial, no había tanto terreno internacional. Sí lo sabía, obviamente existía la Copa América, existían, como por ejemplo la Copa del Lago en Sudamérica, había torneos que juntaban los mejores equipos de Europa, como alguna Copa de Ferias, y había algunas otras que tenían otro nombre, o que juntaban, no sé, Gran Bretaña y otros, algunos países del este de Europa, otros del centro de Europa, y había sus copas internacionales, pero no era lo que hoy en día. Entonces, para mí ese es el primer gran quiebre, ¿no? Post 1950, digamos, total. es uno, donde el otro día lo escuché, no me acuerdo, el otro día fue como hace un año, pero un periodista que dijo, hoy en día vos pones a Di Stéfano, el Di Stéfano no sé, de 1956, de 1960, lo pones en cualquier equipo y seguro es el peor jugador de la cancha. Y lo tenés que sacar a los 15 minutos porque no rinde, pero bueno, eran otro momento, era un deporte mucho menos desarrollado, y otro, la parte física, ¿no? Hoy se trabaja lo físico de una manera, o sea, hoy tenés que ser más un deportista de elite que un buen jugador técnicamente. La cantidad de jugadores buenos teniendo que había en los 90 y 2000, yo creo que fue el pico. Hoy en día no hay tanto que sea crack técnicamente, sino son más jugadores físicos. Hoy se destaca mucho, por ejemplo, la potencia de Haaland. Y Haaland, yo no voy a decir como este técnico que dijo que no puede hacer un pase a 3 metros, no voy a decir semejante barbaridad, pero muy lejos está de la técnica que podía tener un delantero en los 90 o cualquier jugador de los 90 que para mí eran superiores en eso, pero claro, la potencia física que tiene, a Di Stefano, pobre, lo choqué, lo debe mandar tres canchas al lado, Sí, pero, sí, pero bueno, también la evolución física del deporte, la evolución de los torneos internacionales y como dijiste vos, la cantidad de partidos. En la época de Pelé, de Maradona, había mucho amistoso. Pelé jugó amistosos, creo que en casi todos los estadios del fútbol argentino, al menos conocidos de la época,
Sí, y después no ha disputado tanto torneo, no existía la Sudamericana, no existía la Europa League, era la Recopa, la Conference, pero ni cerca estaba de existir, y a todas esas clasificaban un puñado de equipos muy chicos. sí, tal cual. Y a ver, siempre doy el mismo ejemplo, que es el que a mí, no porque sea el mejor, pero es el que a mí más me gusta. En Italia hay una gran leyenda del Grande Torino, el equipo que cayó en Superga, el equipo que el avión se derrumbó atrás de la Basílica de Superga y, bueno, fallecieron sus jugadores, que ganó 5 ligas seguidas en Italia, es considerado uno de los equipos más grandes de la historia del fútbol italiano. 9 de los 11 eran titulares en la selección italiana, que iba a jugar el Campeonato del Mundo un año después. Y la única forma que tenía de medirse con los equipos de fuera de Italia era jugando amistosos. O sea, Claro, jamás sabremos qué tan bueno era realmente, ¿sí? Porque no había competición para. A ver, pero no es que no había competición con los sudamericanos, no había competición con los de los países vecinos. Bueno, a ver, pensemos esto, ¿no? De la misma forma que marcamos que hoy se juega por todo el mundo, en esa época tomarse un avión no era lo mismo que tomarse un avión hoy, 70 años claro, después, ¿no? Me imagino que habría que tener coraje y fuerte para subirse un obvio. avioncito que se Sí, sí, movería sí. y se movería mucho. También Eh, hay muchas estadísticas endogámicas, por decirlo de una manera, ¿no? Jugadores que estaban 20, 30 años, o 25, entonces 30, pero 25 años en la misma liga. Tal cual. Entonces, era imposible saber cuál era el nivel real de esa persona, porque jugó siempre toda su vida contra el mismo rival. Imagínense si Maradona nunca se hubiese ido de la Liga Argentina, nunca. De Argentinos a Boca, pone que después iba, no sé, Independiente, a Newell, San Lorenzo, no importa dónde, pero pone toda la vida en el fútbol argentino. Y tal vez tendría en su carrera, no te digo 1000 goles, pero 600, 700 podría tener tranquilamente. Si en el fútbol argentino fue goleador, creo que 5 torneos y disputó 7. Entonces, Sí, sí, por qué claro. no podría ser un tipo que hizo 1000 goles? Entonces hay muchas estadísticas viejas de 1930, 1940, antes de que haya tanto torneo internacional, que te dicen, no, este jugador dicen que hizo 1020 goles, 1200 goles, 1900 goles. Sí, Y claro, pero jugó toda su vida en un equipo en Austria, en un equipo en Escocia, en un equipo en Irlanda. sí, Claro, sí. andás a ver cómo eran los rivales también. No es que dijeron, bueno, acá están los mejores, vamos a llevarlo con los mejores. Algo que fue pasando sí más adelante en el tiempo. Bueno, y hablar después de la ley Bosman. Eh, Post-ley Bosman era, bueno, si vos no fuiste a estas 5, 6, 7 ligas, no existís. O sea, no hay forma de que seas el mejor y tus estadísticas no valen. Por Tal algo cual. se empezó a hacer el ranking también para la bota de oro de, FIFA, de UEFA, de que Claro. si haces un gol en nuestra liga vale un punto y si en esta vale Sí. No, 0,5, no, porque no es lo no mismo. vale un punto. Claro. Entonces, tipos que juegan en, no sé, en la Liga de Escocia, para pasarlo a Messi, tienen que hacer el doble de Sí, goles, porque sus goles valen sí. menos para el ranking. Increíble. Es Eh, increíble, sí, sí. eso es insólito, pero bueno, mismo, por ejemplo, yo recuerdo Iván Caviedes, el ecuatoriano, gran delantero, una vez fue el goleador del mundo, lo que le valió su pase a Europa, pero claro, en Europa llegó, no digo que le fue mal, pero no era un delantero que hacía 50 goles por torneo o 40 goles por torneo, era un delantero más terrenal en esa liga. Entonces Sí, hay que tener en cuenta también dónde se mide la estadística, porque la estadística está obvio. buena para dar una idea, dar un contexto, pero no siempre te va a decir la verdad. Lo mismo pasa en deportes que se basan en estadística, como por ejemplo puede ser el básquet, que tú dices, no, hizo 20 puntos. Bueno, sí, pero el que marcaba él hizo 30, entonces Sí, en la, tal en la cual. media me da -10, no me sirve. O con qué porcentaje de tiro los hizo, o bueno, Claro, siempre me acuerdo el famoso dato de que Drazen Petrovic en un partido hizo 112 puntos. Y decís, bueno, está bien, claro, está bárbaro 112. ¿A quién se los hizo? ¿Contra quién jugaba? Porque una cosa es si jugaba contra el rival el más alto de su liga en ese momento, o si estaba jugando contra, bueno, la claro. secundaria del Colegio Juvenil de Belgrado. No sé, no tengo idea. Bueno, los datos Sí, tirados al aire hay que ponerle en contexto y hay que explicar, a ver, que justamente es lo que hablamos siempre, no es calificar, sino a veces es explicar, poner un poco de contexto y después que cada uno saque sus propias conclusiones, porque definir y acertar es la verdad, bueno, ya es un poco más complicado. sí, sí. Eh, Kobe Bryant el día que se retiró hizo 60 puntos, pero sí, jugó solo, no se la pasó ni a los compañeros. Entonces también hay que claro, ver los 60 puntos que hizo, o los 50 que hizo, o cuando dicen Will Chamberlain los 100, que primero no los hay ni 100, un video de los 100, sí, sí, que los los 100 propios, los puntos. propios compañeros dicen, yo no recuerdo que haya hecho 100, eh, pero digo, esos números también hay que ver qué contexto tienen de torneo, de liga, de deporte, a todo hay que ponerle su debido contexto. Total.
Total. Bueno, si te parece, vamos a arrancar por algunas placas de algunas tablas históricas y cómo colocan a los jugadores, bueno, según el criterio de ellos, la tabla de cómo están. Me sorprenden algunos datos particulares y vamos a repasarlos viéndolas porque es la mejor forma de poder discutir Bueno, al respecto. Bueno, yo esta la esta, descalificaría porque no aparece Pipi Romagnoli. Ya arrancamos mal. bueno, acá Arrancamos mal. tenemos a 13-5 scores que pone a Messi, a Pelé, a Maradona, a Cruyff, a Zidane, a Alfredo Di Stefano, Ronaldo Nazario, Garrincha, que es un nombre que no aparece siempre, y sin embargo uno no puede decir que es una locura, porque realmente quienes lo han visto jugar, bueno, lo ponen arriba en la calificación de crack, con sobre todo haber tenido la Copa del Mundo del 62, que prácticamente tiene su nombre grabado, con un Pelé que, como decía Nacho, jugó muy poco porque tuvo una lesión que lo marginó del torneo. Después, Zico, el denominado Pelé Blanco, marcado por no haber podido conseguir la Copa del Mundo para Brasil, un jugador extraordinario también, el brasileño. Y por último, Cristiano Ronaldo en el puesto número 10. Cristiano que vamos a ver que está menos en las tablas de futbolistas históricos de lo que el periodismo moderno lo termina ubicando a veces o de los fans modernos lo terminan ubicando a veces. Eh, y a mi manera de ver, está bien que esté lejos o que no esté entre los 10. Pero hoy muchos lo ponen en ese lugar por su, bueno, historia goleadora, por su contexto de tener unos números increíbles, que no hay forma de debatir porque los números están sobre la mesa y los goles de Cristiano y de Messi sí están filmados todos. Eso se puede, ahí no se puede decir que no son ciertos, pero la realidad es que como bien explicaba Nacho en un momento, también el contexto les tocó jugar en un momento donde se empezaron a hacer goles en una cantidad exorbitante, ¿sí? Habrá que ver y habrá que poner algún día en contexto si un gol de la Liga de Escocia vale medio gol, cuánto vale un gol de Cristiano de Messi en las ligas de comienzo de la década del 10 contra los 15 goles que hizo Maradona para ser capocannoniere de la Serie A mediados de los 80, porque evidentemente no tiene relación. Si Maradona salió bota de oro de la Liga, capocannoniere de la Liga Italiana, con 15 goles en 34 fechas, y fue el que más hizo, ¿sí? Bueno, empecemos a ver cuántos goles hacían en la Liga Española Messi y Cristiano cuando se peleaban todos los años para quién era el goleador, Nacho. Sí, sí, sí. Es una estadística irrebatible. Eh, También el tipo de fútbol que dijimos antes, los árbitros también cómo los cuidan, ¿no? Y cómo arman equipos. Yo estoy seguro que Messi fuera del Barcelona hubiese hecho muchísimo menos goles, porque le armaron todo un sistema para que él pueda triunfar, cual es completamente válido, pero por ejemplo se veía en la selección trataban de armarle algo similar, y durante, ¿cuánto? 14, 15 años Messi en la selección no ganó nada y tampoco tuvo Sí. partidos tan memorables. Eh, Hay un video de Francesco Totti hace poco, en el famoso podcast de Antonio Casano, que hace con Lele a Dani, donde dice, tráigalo a Messi a Roma a 25 años a ver cuántos balones de oro tenía, ¿no? A ver si tenía 8 balones de oro. A ver, lo dice un poco en broma, y Casano, que lo defiende siempre a Messi, que dice que es el mejor jugador de todos los tiempos, medio que al principio se enoja y después termina entrando en la broma porque Francesco le empieza a nombrar a sus compañeros, ¿sí? De mediados y finales de los 90, ¿no? Los compañeros esos que, bueno, eran jugadores del montón, buenos jugadores, pero lejos de las estrellas que, a claro, ver, con tiempo después tuvo el mismo la Roma y eran estrellas de segundo o tercer orden al lado de los que jugaban en el Barcelona, ¿sí? claro. Hablamos de un equipo de segundo o tercer orden en Italia, imagínense contra el Barcelona que en la época de Messi era probablemente el mejor equipo del mundo, Sí, con sí. a ver, la plantilla que era la 1, la 2 o la 3 del mundo, no caía nunca de ese lugar. Sí, sí, una cosa es el mejor jugador del mundo dentro del mejor plantel del mundo, y otra cosa es el mejor jugador del mundo dentro de un plantel normal, que es, por ejemplo, lo que le pasaba a mucha gente antes, ¿no? Por ejemplo, el primer año de Figo en el Real Madrid. Figo venía Sí, de ser top 3 de los mejores jugadores del mundo, sin lugar a duda, y llegó a un Real Madrid que no tenía, después empezaron a llegar todos los galácticos, digamos, después empezó a llegar Zidane, empezó a llegar Beckham, empezó a llegar el mismo Gordo Ronaldo, pero cuando llegó el primero, no cambió, no es que de repente el Madrid empezó a ganar todos los partidos y empezó a hacer 40 goles. sí, tal Entonces, cual. tenés que ponerle un poco de contexto a eso. Cristiano Ronaldo llegó a un Madrid que año a año gastaba
100, 200 millones, trayéndose a los mejores jugadores, para darnos una idea, Pipa Higuaín, uno de los mejores 9 que ha tenido Argentina, era el cuarto delantero. Llevaron a Saviola por si se les caía el avión con todos los titulares, porque era el quinto, sexto delantero del equipo, y estamos hablando de un tipo que en River se cansó de hacer goles, que jugó en el Barcelona, que jugó en el Real Madrid, que jugó en todos lados, y en todos lados le fue bien. Sí, Y en tal esos cual. clubes Bueno, lo tenían ahí de sobra, ¿no? a mí lo que más me gusta, el dato que siempre más me gusta marcar, es que el lateral derecho del Napoli en el primer escudeto de Diego, que era el capitán, era Beppe Bruscolotti. ¿Sí? Bueno, si alguno lo vio jugar, va a entender a qué viene la referencia. Hablamos de jugar con altas limitaciones en una liga donde el Napoli estaba obligado a jugar con 8 italianos, sí o sí. Claro, Máximo podías tener 3 extranjeros. Y la verdad que de los italianos que vos tenías, el mejor lateral derecho estaba en la Juventus, el Milan o el Inter, ¿sí? Y vos peleabas para tener el quinto, sexto, séptimo italiano en esa posición. Bueno, lo que hacía complicado que un equipo de esos pueda ganar una liga. Imagínense, vos tenías al mejor jugador del mundo, que era Diego, probablemente, por lo menos para mí en ese caso era, o si no era el mejor, en ese año era el segundo mejor, bueno, bárbaro. Pero a Platini, que peleaba mano a mano con Diego para ser el mejor jugador del mundo, 3 veces Balón de Oro el francés, ¿sí? Tenía alrededor 2 extranjeros como él, más que la rompían, la dejaban así chiquita, y el resto de los italianos eran titulares en la selección italiana. Bueno, Diego de titulares en la selección italiana tenía uno, ponele, con suerte. Bueno, sí, sí. esa es la diferencia que Nacho marca. En este Sí. caso, vamos a Hoy, ver. hoy en día hay un partido internacional, o sea, de selección, y del Real Madrid y Barcelona queda técnico solo, hace una ronda de mate y Sí, toma claro, solo. claro, O a lo sumo con algún chico de 15 años que no citaron, de 16. Pero antes era imposible eso, el Real Madrid estuvo 36 años sin ganar una Champions. Bueno, todos con jugadores españoles tuvieron que empezar a abrir un poquito, fue después de la ley Bosman que el Madrid vuelve a ganar, porque con tal españoles cual, no pudo. tal O sea, cual. con españoles obviamente y algunos extranjeros, pero digo, solo con españoles le costó un montón y no lo volvió a lograr. Y antes lo logró, bueno, con una delantera de ensueño como era de Stefano y Puskás. Claro, sí, sí, tal cual, tal cual. Es 100% Y preciso Gento, el ¿no? dato. Obviamente, y Gento. Pensaba en aquella final del 98, cuando vuelve a ganar la Copa con el gol de Mijatovic sobre la Juventus. Cómo se festejaba, y nadie jamás podría haber augurado que Madrid iba a ganar todo lo que ganó después de esa Copa. O sea, Claro. era imposible, era decir, bueno, está bien, la ganó, pero capaz que no gana nunca más de vuelta. En este caso vemos otra de las listas, donde ubican otra vez a Lionel Messi primero, Pelé como el número 2, Maradona como el 3. Hay como una especie de acuerdo en ese trío de Sí, sí. arranque. Quizás puede cambiar un poco el orden, pero Messi, Maradona y Pelé están como siempre como tercero. Acá aparece Cristiano Ronaldo cuarto, el flaco Cruyff quinto, Ronaldo Nazario sexto el puesto, Zidane, Franz Beckenbauer, Alfredo Di Stefano y el 10º puesto para Ronaldinho, que, como me gusta decirle a mí, Ronaldinho Gaullo, como era en la época cuando nosotros éramos chicos. Exactamente. Podemos debatir acá algunos nombres. A ver, está claro que es muy finito todo y tiene mucho que ver la apreciación personal, porque son todos jugadores, sacando, no sé, 2 o 3 que pueden estar por encima de los demás, que están un cachito así por encima de los demás son todos, estamos hablando de todos cracks, Claro, ¿sí? sí, sí, sí. O sea, Que, nos estamos que moviendo, que quede claro, dentro de una línea exacto, finísima, ¿no? En el fina, que fina, fina, el 5 de cualquier lista puede ser el 15.º de otra y el exacto, 15.º de una puede ser el quinto de otra, ¿no? O sea, exacto, eh, exacto, después también hay que ver cómo mide uno, ¿no? Que esto es algo, Dani, que a vos te gusta explicar un sí, montón de veces, cómo se mide sí, también, ¿no? Porque sí, sí, a veces claro, están esas preguntas sin contexto de, che, ¿quién fue mejor, Maradona o Pelé? Depende, o sea, depende de un montón de factores que, no sé, un picado uno contra uno, los dos en el ocaso de su carrera, y no sé, yo creo que me queda Pelé. Ahora, los dos en el mejor momento de su carrera, y yo creo que me queda Maradona. Y y sí, tenés que agarrar uno para durante 20 años ganar la mayor cantidad de títulos. Sí, bueno, ¿quién fue más consistente, con menos lesiones, con menos problemas? Fue Pelé, bueno, dame la Pelé. Entonces, hay que ver también a qué está midiendo uno, porque depende de lo que uno mida, total. es el resultado, y esto lo explicás muy bien vos, Dani, así que te permito continuar con esto, porque siempre sos el que mejor lo No, explica. no. No, es que, a ver, muchas veces las preguntas, si carecen de contexto, no,
no terminan de entenderse. A mí tengo la pelea histórica esta de que para mí Cristiano Ronaldo y Messi no están tan arriba como todos creen. De hecho, para mí Messi sí está dentro de los 10 mejores jugadores de la historia. Yo no lo pongo a Cristiano y a Messi lo pongo muy por debajo de ese trío que yo sí coloco ahí. Pero tiene una explicación. Yo creo que hoy, y ellos están donde están porque tienen una carrera muy longeva, ¿sí? Y en ese momento, y ese dato preciso de tener 20 años o más arriba de todo, bueno, es imposible de discutir. Está puesto, son números. Listo, bárbaro. Son los que más ganaron, son los que más goles hicieron, son los que más jugaron. Bueno, cuando analizamos quién es el mejor, ¿cuál es el dato? ¿La resistencia? Si es por resistencia, listo, no discutamos más. Son ellos, bárbaros. Ahora, si es por belleza en el juego, si es por entendimiento del juego, si es por el efecto que tienen a cada uno en sus equipos, o como me gusta más a mí, que es la preponderancia en los equipos. Vos pones a este tipo, sea quien sea, vos tenés que elegir, decís, no importa quién es el equipo, yo tengo que llevar un tipo y ponerlo y tirarlo ahí adentro y que el equipo empiece a ganar. Bueno, entonces ahí alguno entenderá por qué para mí Ronaldo es el 3. Ronaldo Nazario, ¿sí? Cosa que Messi no ha logrado hacer en toda su carrera. Recién se ha empezado a ver sobre el final de su carrera un Messi que con un contexto menos favorable ha empezado a mostrar mucho de lo que podía hacer y Cristiano Ronaldo, bueno, fue toda la vida, por lo menos desde mi punto de vista, un preso de sus compañeros. A mí que no me vengan a decir que Cristiano Ronaldo con cualquier contexto era goleador y era figura porque, a ver, su carrera No, misma lo no. demuestra. Su carrera misma lo demuestra. Por eso hay muchos jugadores que uno a veces no los ve en esta lista de mejores jugadores de la historia y después vamos a tener también la de Nachi y la mía para que, bueno, nos podamos divertir y charlar al respecto, pero hay jugadores que han sido fundamentales. La preponderancia en los torneos más importantes, eso es otra cosa que no se puede dejar de tener en cuenta. Vos vas a la Copa del Mundo, es el torneo más importante que se juega, ¿sí? Y fuiste el mejor jugador del mundo durante 3 años, 4 años, rompiste las ligas, jugaste en tu equipo, hiciste lo que hiciste, fuiste el dueño de todo. Te toca jugar por Copa del Mundo con tu selección contra los otros mejores de los otros países. Vas allá y pasás sin pena ni gloria, no tocas la pelota. ¿Y yo cómo me atrevo a decir que vos sos el mejor del mundo o el mejor de la historia? ¿Sí? A ver, son datos tremendos. Sí, Decís, sí, sí. bueno, ¿cómo, O sea, cómo rinde después, este después, jugador? ¿Cómo rinde este jugador en el momento adverso o en los partidos cuando se le golpea la puerta y dice, che, a ver, aparece? obvio. Después, a campeón hay uno solo, pero que lo importante es, como si vos salís subcampeón, hiciste una copa espectacular, bueno, como decimos, el Claro, contexto es todo, Juan, y vos tenés otros compañeros que tal vez no le fue bien, o te equivocaste justo en el peor momento, sí, puede sí, pasar, obvio, llegaste tocado, te obvio. lesionaron, bueno, mil cosas pueden pasar. Ahora, en un torneo pasar sin pena ni gloria o no tocarla, es cuando es el torneo más importante del mundo, y sí es complicado. Y para que te prepares 4 años, ¿no? Más teniendo en cuenta que hoy hay mucha más preparación de ese tipo que antes. Bueno, lo vimos cuando analizamos las Copas Américas y las Eurocopas. También vimos que los mundiales, los equipos se juntaban un mes, jugaban todas las eliminatorias y hasta el año siguiente tal vez había uno o dos amistosos, después uno o dos amistosos previo al mundial y ya está. Y era todo lo que lo podías conocer. Por eso, tipos como Bilardo viajaban por todo el mundo explicándole a sus jugadores lo que querían. Claro, Porque no había claro. 10 partidos por año, 12 partidos por año, 6 veces que se juntaban a charlar, a ver. No existía eso.